Si se va el audio, me escriben. Bueno. Entonces, esta expresión oral y esta comunicación, entonces hablábamos que la comunicación es ese acto de dar información. ¿Quién la da? El emisor, ¿no es cierto? ¿Quién la recibe? El receptor. Esa información tiene que ser clara, tiene que ser teniendo en cuenta el entorno, quién te la va a recibir, cuál es el medio que van a utilizar. Acá tenemos, por ejemplo, los elementos de la comunicación. Entonces sabemos que el emisor es el quien da la información. El mensaje es el contenido de lo que se envía. El canal es el medio por el que se envía. Por ejemplo, acá sería el cuaderno de las minutas, ¿no es cierto? O el canal también podría ser el correo electrónico. El código son los signos, reglas empleados para la utilización, o sea, el lenguaje nosotros, el lenguaje escrito. Y el contexto, la situación en la que se produce la comunicación. Este contexto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de realizar los elementos, de recolectar los elementos materiales probatorios, por lo que hablábamos ahorita. Puede ser que la persona en ese momento tenía mucha adrenalina, no vio claramente, estaba licorada, todo pasó muy rápido. Pueden ser muchas las circunstancias. Ustedes tienen que tener eso en cuenta al momento de tomar un interrogatorio, una entrevista, por la fidelidad de la información y por la idoneidad de la persona que te está dando la información. Tiene problemas mentales, no nos sirve. Tiene problemas de Alzheimer, no nos sirve. Tiene problemas visuales, de pronto nos sirve, de pronto no. Entonces hay que analizar a la persona como tal y la información que nos está dando. Porque les digo que van a llegar a un juicio oral y lo van a coger y, mejor dicho, nos van a desbaratar todo. Si no tenemos sino un testigo estrella y resulta que es miope, ese día no tenía las gafas y está diciendo que este fue, lo va a coger la defensa y nos va a desacreditar totalmente el testigo. Venga, usted es miope, sí, ¿desde cuándo? ¿Y usted qué visión tiene? ¿Y usted ya se hizo revisar las gafas? ¿Ese día tenía gafas? No, ya. Hasta ahí llegamos. De la credibilidad, pro. Claro, claro. Nos lo desacreditan totalmente, excluyen la prueba, nos quedamos sin nada. Entonces es muy importante. Esa sería la capacidad demostrativa. Exacto, exactamente. Por eso cuando se llega a un lugar de los hechos, agarren todo, agárrenlos a todos, pregúntenle a todo el mundo, porque de ahí, de 20 puede que nos sirvan 2. Pero hay que hacer eso así, ya después ir depurando, no, tal cosa, no nos sirve por eso. Pero agárrenlos a todos, pues que usted en ese momento, usted no sabe quién nos puede servir y quién no. Entonces es mejor tener muchas más opciones. ¿Qué tipos de comunicación tenemos? Básicamente hay 2 grandes grupos, que es el verbal y el no verbal. En la verbal tenemos la oral y la escrita. La no verbal es trascendental. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos entonces la que es estrictamente verbal. Entonces, emplear una expresión clara y concisa. Aclarar los puntos más confusos, aquellas palabras que resulten ajenas. Hay personas que de pronto no nos van a entender la terminología que utilizamos. La idea es que ser claros con ellos cuando les estamos realizando una entrevista, ¿no es cierto? Que las palabras, que nos entiendan las palabras. Todas las personas que participan en la conversación deben comprender lo manifestado por alguna de ellas. El discurso debe adaptarse al nivel cultural de cualquier oyente. No podemos llegar con términos muy sofisticados ni muy técnicos a preguntarle algo a una persona que de pronto no los va a manejar, no conoce la terminología. Entonces vamos a llegar, por ejemplo, a sitios, por ejemplo, áreas rurales, personas campesinas, personas que no tienen formación educativa, que no manejan terminología así como muy, muy específica. Entonces tenemos que organizar, o sea, tenemos que ser muy empáticos con ellos y decirles en las palabras de ellos para nosotros poderles sacar información, o sea, que nos dé la información que necesitamos. Pero tenemos que ser muy asequibles con eso, porque muchas veces las personas no nos entienden. Es como, por ejemplo, cuando van con un médico y el médico te sale, no, es que el paciente está edematizado debido a un CA de cervix, que, ¿no? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Entonces, tenemos que acomodar nuestro lenguaje acorde con las personas que estamos tratando. También dice que es necesario dar opciones de participación considerando los criterios sobre el tema que pudiesen tener.
que la otra persona tenga posibilidad de expresar lo que siente, o sea, no hacerle al principio no hacerle preguntas muy cerradas, sino más fácil como narrativas, preguntas narrativas. ¿Usted qué fue lo que vio? Para que ellos se suelten pues y nos cuenten todo el rollo. Ya más adelante vamos a ver que hay unas preguntas que tienen que ser muy específicas y que tienen que ser cerradas, básicamente en los juicios, porque necesitamos que sea algo muy concreto, pero al momento de tomar las entrevistas y interrogatorios podemos aplicar ese tipo de preguntas para que ellos se suelten a hablarnos. Eso es un arma de doble filo. Si nosotros hacemos eso en un juicio y hacemos preguntas abiertas, se puede enredar el solo. Y puede dar, o sea, cuando uno da demasiados detalles, de pronto puede caer en algo, equivocarse en algo. Y la defensa se va a pegar de ahí, con seguridad. Mostrar interés por el tema que nos expongan y resolver las dudas. O sea, hacerle entender a la otra persona que estamos interesados en lo que nos está diciendo. O sea, que para nosotros es importante eso que nos está diciendo. Volumen de la voz. La idea es que no, a veces las personas necesitan que uno les hable un poco más duro, pero sin que suene como regañadito. Eso tiene que ver con la entonación. Siempre manejar un tono de voz agradable al otro, que no se sienta como regañado, como acusado. Fluidez y velocidad. Hay personas que hablan demasiado rápido y no se les entiende nada. Entonces también como tratar de regular eso. Claridad en la pronunciación, vocalización debe ser clara y comprensible, o sea, vocalizar bien. Eso también es un aspecto importante. Ahora vamos con los no verbales. Este punto de los no verbales es muy importante. De hecho, transmite más información esos componentes no verbales que los verbales. Usted llega a medianoche donde su esposa, pasado de tragos, y ella está parada en la puerta así. Y usted le va a preguntar, amor, ¿usted está enojada? No. ¿Estará enojada o no estará enojada? Obvio sí. Y está diciendo que no. En ese punto es mejor Ella dijo que no. no, y listo. Ella dijo que no, hay que... Recomendación, corra por su vida. Entrar dando las Es manos. mejor quedarse unos por allá hasta que le pase la neura, ya cuando le pase. Le lleva un pollito. Se lo estampan en la cara. Vean, lo que transmitimos, la información que nosotros transmitimos con nuestra forma de decir las cosas es más importante que las palabras mismas. Usted puede estar diciendo sí, pero con su actitud decir no. Con su actitud. Hasta cuando mueven la boca. Con los gestos, claro que sí, con la forma como tenga las manos, con la mirada. Cuando nosotros ya empezamos a conocer las personas, empezamos a identificar, por ejemplo, cuando están diciendo mentiras. Normalmente esquivan la mirada. Hay gente que tiene tic nerviosos. Tengo una amiga que, por ejemplo, se rasca la nariz siempre que da sin mentir. Me está diciendo, no, es que me está diciendo mentiras. Entonces, hay gente que tiene cierta actitud que uno aprende a identificar con el tiempo. A mí me da risa. Te da risa. Eso es otra, sí, pueden ser nervios. Pueden ser también los nervios que te generan esa... Yo conozco a alguien que siempre que va a decir una mentira se aclara la garganta. Sí. Son como tics nerviosos. Hay cosas que se pueden identificar. Por ejemplo, lo de ese detector de mentiras se supone que detecta cuando una persona, o sea, o se le suben los signos vitales o se acelera, tiene alguna reacción física en su cuerpo diferente que cuando está diciendo la verdad. Yo de todas maneras pienso que esas herramientas no son 100% confiables. Pero bueno, en la legislación colombiana se puede tener en cuenta hasta cierto punto, pero no es algo decisivo que lo que diga eso entonces ya lo condenan, no. O sea, es un compendio de muchas cosas. ¿Qué logramos denotar entonces con esos componentes no verbales? Sonreír. Eso tiene una ventaja. O sea, mientras nosotros estamos, por ejemplo, saludando a alguien, la sonrisa hace que la otra persona reciba como esa amabilidad, como ser más empáticos y se puedan abrir más a lo que nosotros necesitamos que nos digan. Y en todos los aspectos de la vida, como les decía, ¿cuántas veces no vamos a una institución a pedir un favor, a solicitar un servicio, lo que sea?
y las personas son exageradamente groseras, toscas. Cuando uno recibe a alguien con una sonrisa, eso es lo que vas a tener de vuelta. Lo mismo en caso contrario, si siempre vas a estar renegando, frunciendo el ceño, con un tono descortés, eso, así mismo va a llegar la gente. Entonces uno está atrayendo todo eso mismo que uno está dando. Mirar al interesado a los ojos, no demasiado fijamente ni demasiado tiempo, porque a veces se siente uno como algo retado, pues como intimidado, pero sí, la idea es mirar a los ojos a la otra persona. Gestos, posturas, todo eso delata la intención y la actitud que usted tenga. No debemos ser bruscos, para que, pues con el lenguaje, para que eso no se preste a una mala interpretación. Hay otros aspectos no verbales que son muy importantes, por ejemplo, la apariencia personal. Tiene mucho que ver con el cuidado y el aseo de la persona, reglas básicas, por ejemplo, de cortesía, de saludar, despedirse, pedir el favor, cosas como tan fundamentales y tan simples, pues, que todos deberíamos conocer. La indumentaria debe ser adecuada con el puesto que uno está desarrollando. O sea, hay entidades que, por ejemplo, bueno, la mayoría de ustedes no tienen ese problema porque están uniformados, lo cual me parece súper bien. Pero hay instituciones donde no, y uno ve gente que definitivamente no está, pues, como fuera de lugar, ¿sí me entendés? O sea, cómo se dice de determinada manera en una oficina. Entonces eso hace que uno tenga una visión diferente de la persona. Si llevamos, por ejemplo, a ver, todos conocemos al marihuanero de la esquina, ¿no es cierto? Y ellos ya tienen como su pinta, o sea, su forma de vestir, de hablar, de los gestos, todos son igualitos, o sea, ellos se identifican muy fácil. Imagínense nosotros. Eso es en otro país, eso es en otro país, en Colombia no existe esa gente. ¿Cómo opina? Eso es de otro país, porque aquí en Colombia esa gente no existe. Ah, sí, le estoy hablando de otros países por allá de Centroamérica y eso. Entonces, Marihuana, ¿qué es eso, por Dios? la jerga que utilizan, la forma. Entonces se imagina nosotros llevando un testigo a que se pare allá en un juicio oral, que llegue el defensor a interrogarlo. ¿Cómo fue que? No, pues, o sea, con términos tan... No, Pito, yo estaba allí cuando lo pillé en la vuelta que la jerga sacó la pateca ahora y tú saque suave y de lo suyo. ¿Cómo le parece? Se lo sacó prendido, ñero. Eso tiene mucho que ver con la credibilidad. Pues imagínense a alguien que llegue así. Ustedes no han visto, todos nosotros los que somos fanáticos, Mazo es una de ellas, de CSI, Investigation Discovery, Criminal Minds, todo esto, que cuando van a juicio se van todos encachacaditos y es el peor asesino en serie, pero la imagen que ellos están proyectando en un juicio, por ejemplo, una señora que mató... Son cordiales, son amables, educados. Sí. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando están en un juicio, se tienen que vestir súper bien. Entonces, la señora esa que mató a sus hijos, que le digo, no, la señora, pues la típica señora de colita aquí, de gafas, y bien puestecita, y sí, había matado a 4 de sus hijos. La imagen tiene mucho que ver con la credibilidad y más en un juicio. Así ustedes, por ejemplo, así no tengan protocolos de vestimenta cuando estén trabajando en la fiscalía o cuando estén en un juicio, de todas maneras eso aporta seriedad y profesionalismo. Entonces no tienen que ir pues de cachaco y todo, pero sí tiene mucho que ver la imagen que proyecten, dependiendo de esa vestimenta, de sus gestos, de lo empáticos que sean con el otro, de la forma de hablar, de lo técnicos que puedan ser al momento de hablar, porque es muy diferente cuando uno está hablando entre amigos en una fiesta como va a hablar en un juicio. Uno tiene que moderar su vocabulario, la forma, la expresión corporal, el respeto, toda la solemnidad que tiene en un juicio. Comunicación asertiva. Bueno, ¿qué es esta comunicación asertiva? Cuando nosotros podemos expresar
exactamente qué es lo que sentimos y lo hacemos de una forma natural sin ir a agredir a nadie. Hay unas personas que tienen esa costumbre de siempre criticar y ver el error en el otro. Entonces, dejas de ver una amiga 3, 4 meses y cuando ay, ¿cómo estás de gorda? Ay, pero ¿cómo estás de flaca? Ay, ¿por qué estás tan ojerosa? Ay, pero, o sea, siempre viendo como lo malo. Entonces, la excusa o lo que dicen estas personas es, no, es que yo soy así y yo soy muy sincera y yo soy muy franca. No, eso no es sinceridad, eso no es franqueza, eso es grosería. Que uno no tiene por qué estarle diciendo los errores. Hombre, yo tengo espejo, yo sé que soy gorda, yo tengo espejo, yo sé que estoy flaca, entonces no hay por qué estar recalcando ese tipo de situaciones. Ser asertivos es decir lo que expresamos, nuestros sentimientos, cuando hay que decirlo y de la forma correcta, sin ofender a los demás. A veces esa asertividad nosotros la vemos afectada. ¿Cuándo? Cuando no somos capaces de decir que no. Cuando somos de esas personas que a todos los favores que nos piden, sí, y uno ya de trabajo hasta aquí, y no, es que no soy capaz de decirle que no. ¿Cómo que no? O sea, con toda la educación del caso, no. Hay que saber decir no cuando no estemos acorde con lo que nos están diciendo. No tenemos por qué estar complaciendo a todo mundo. Entonces, a veces no somos tan asertivos en ese sentido. Cuando no comunicamos nuestros sentimientos, cuando no lo hacemos en el momento que es. En situaciones, por ejemplo, relaciones de pareja, nos pasa mucho a las mujeres porque nosotras queremos que ustedes sepan qué es lo que estamos pensando. Sepan qué es lo que queremos. Pero eso va a ser muy complicado. Pero hagan el intento. Pues, ¿qué quieren, gadejo? No. A veces uno quiere que lo consientan, que lo saquen a pasear, que le den alguna cosa y ustedes son, yo no sé cómo hay que decirles, amor, qué día tan bonito. Y ustedes voltean, sí. Ve, ¿cuánto hace que no vamos a una finca? Ajá. Ey, está barato en tal parte, sí. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Profe, sí, los manes son tan despistados, tan como que, ay, yo no sé, uno les tiene que decir todo tan directamente para que se den cuenta de algo, qué rabia. Sí. Y no es como muy obvio todo lo que te estoy diciendo. Pues usted necesita, quiero que me pero es que eso vamos a salir, listo. Pero ¿para qué se ponen a inventar? Se ponen a darle vueltas a las pendejadas en vez de decir las cosas de frente. Yo quiero que salga y listo, se acabó el problema. Uno que sabe, yo acaso tengo una bola de cristal. Uno no tiene la bola de cristal para uno saber, para uno, no es que como estoy en la calle, como uno no tiene la bola de cristal para uno saber qué es lo que quieren. Es muy sencillo. Yo tengo ganas de salir, salgamos. Ya uno le dice sí o no y listo para el contar. Pero se ponen con rodeos y por eso es que uno no le entiende. Hay que ser prácticos. No, porque es que eso con el tiempo uno aprende a conocer la pareja, con el tiempo. Pero si usted apenas está conociendo una persona, pues lo más normal es que usted no sepa muchas cosas de esa persona. Lo tienes que aprender a leer. La confianza de comunicarse mutuamente para poder tener una relación bien fluida y bien bacana. Sí. Pues igual manera ustedes también pueden decir, es que yo quiero ir a tal parte, ¿por qué no vamos? Lo que pasa, Juan, es que yo quiero que tú quieras, que tú lo hagas porque tú quieres, yo no quiero que lo hagas porque yo te digo. Entonces por eso somos dando puntaditas, a ver si de pronto se les ilumina y es que eso es lo que quieren, entonces no, hagamos algo, entonces uno, sí, por fin. Emiliano, cuéntanos. Pues las mujeres son como un libro, hay que irlas leyendo para entenderlas. Profe, no, lo que pasa es que de pronto uno hay veces sí descuida mucho esa parte, porque hay veces se organizan de la mejor pinta y hay veces uno pasa por alto, ve cómo estás de hermosa, cómo estás de elegante, una cosa sencilla y uno hay veces pasa eso por alto y sí, la mujer hay veces tiene razón y es bueno sacarla de las mismas cuatro paredes muy decentemente. Uno les compró un conito de mimos allá en el éxito y son matadas con ese vientecito, pero una veces pierde eso. Pues vea, lo que pasa en ese caso, y en cierta forma Emiliano tiene razón, pero ¿cuál es el problema? Eso es lo bueno del estudio de la psicología del rostro. Uno tiene que aprender a conocer también el rostro de las personas. En la psicología del rostro le enseñan a uno para aprender a conocer. Tenemos que personas que son emocionales,
otras que son analíticas y otras que son intuitivas, ¿sí? Entonces, la economía Ospino, ubícate que te fue la voz. Amigo, pues que mi parma siempre pasa igual. Si usted tiene ojos grandes, son personas que son emocionales, todo les entra por los ojos. Si usted es intuitiva, es a punta de intuición, los de de analítica, entonces usted tiene que entender todo eso. Las tres partes, tanto el hombre como la mujer manejan esas tres partes siempre. Entonces, por ese motivo, uno tendría que conocer esa parte para estudiarlo, para poder conocerlo. Mientras usted no lo conozca y las personas no saben de eso, lo mejor es que cuando no conocen a nadie o no saben, es mejor expresar lo que sienten para poder evitar esa clase de inconvenientes. No, está bien expresar lo que uno siente, pero saberlo decir. Pues ese es un tema de polémica para mucho rato. Pero como les digo, esto de la comunicación tiene que ver con... De todas maneras, para que todo. tengan pues presente, uno ponerse a pelear con una mujer, eso es una pelea de tigre con burro amarrado, es una pelea perdida. Lo mejor que usted puede hacer es siempre echarle flores, o sea, verla hermosa siempre, en todo momento. Si la vean en pijama, si la va sin bañar, mami, como está de linda, mi amor, María. Y eso es importante. Ahí va ganando usted. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué implica ser asertivos? Entonces, ser capaz de decir que no. Como les digo, muchas veces uno, así esté lleno de trabajo, entonces uno todo le dice, todos los favores que le piden, sí, o quiere, tu pareja te está diciendo que vayan a tal parte y usted para que no se enoje, entonces le dice que sí, no. O sea, la idea es dialogar pero expresar lo que uno siente y tampoco estar haciendo lo que el otro diga o quiera y uno ahí sin poder opinar. Ser capaz de expresar la opinión y hacerlo de una forma respetuosa con el otro. Ser capaz de comunicarse adecuadamente, entonces lo que hablamos de la entonación, de la educación, del volumen de la voz, de las palabras que se dicen. Ser capaz de defender los derechos que tiene una persona. Ahorita el compañero me decía, es que por ejemplo cuando es la esposa y entonces llega el marido y que quiere tener relaciones así, ella quiera o no quiera, entonces ella, y como bueno, ya hágale pues a ver si me deja de joder, o sea, tiene derecho a decir que no y ser capaz de expresarlo y de decirlo y que pues hacerlo respetar, que es lo más importante. Ser capaz de expresar los sentimientos, que muchas veces no somos capaces de hacer eso. Tener comunicación interpersonal, o sea, con uno mismo, bueno, yo qué es lo que estoy pensando, qué es lo que quiero, cuáles son mis objetivos. Esa conversación que tenemos diariamente con nosotros mismos también es muy importante, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Uno a veces escucha a personas, es que yo soy muy pendejo, no, o sea, no nos demos tan duro. Uno tiene momentos en los que toma decisiones equivocadas, pero no es para que nos estemos dando... Pues, es que decirle, por ejemplo, no a una mujer, ahí es el chicharrón. Pero sépalo decir. Si le dice no, mal. Si le dice sí, también. Saberse y sentirse bien por los talentos recibidos, o sea, una persona que esté feliz consigo misma. Esos son aspectos que se reflejan, ¿no? O sea, tener autoestima, tener amor propio, eso se evidencia hasta en una simple conversación de cómo se trata, cómo somos con nosotros mismos. Reconocer que somos personas inteligentes, suficientes, capaces, que tomamos a veces malas decisiones, pero que podemos salir adelante. O sea, no, como les digo, no darnos tan duro nosotros. Dice, es la disposición de lograr lo que deseamos manteniéndonos conscientes de los resultados. Bueno, entonces, aprender de nuestros errores. Hay muchos factores que nos pueden afectar en las decisiones, pero entender como todo ese entorno y saber que todo es un aprendizaje. Y la idea es evolucionar, o sea, aprender cada vez ser mejores. Asumir riesgos calculados, aceptar que existen situaciones más allá de nuestro control. Nosotros no podemos salvar el mundo ni que la gente cambie, o sea, la gente cambia porque quiera cambiarnos, no porque nos quiera hacer caso a nosotros. Entonces uno a veces tiene que reconocer sus límites y decir, no, si estás viviendo con una persona que tiene alguna adicción o algo, uno les ayuda hasta que ellos quieran, o sea, desde que ellos quieran, pero no falta la mujer, conoce el tipo en una fiesta borracho, no, es que él va a cambiar, es que yo sé que él por mí sí lo hace, o sea, si no lo hace él por él mismo, mucho menos lo va a hacer por usted.
Entonces aprender a reconocer cuando definitivamente hay situaciones que se nos salen de las manos y que nosotros no podemos controlar. ¿Qué características tiene esa comunicación asertiva? Entonces hablamos de tener contacto visual, lo que hablamos ahorita, eso demuestra el interés por la otra persona, pero no ser a veces como tan exagerados con eso, ni enfocarnos demasiado porque ya se siente uno es como retado, como acusado. La postura corporal. Hay personas que, por ejemplo, si usted las han visto caminar, entonces son con los hombros así, agachados, y eso da aspecto de una persona insegura. Y eso al momento, por ejemplo, de alguna declaración o algo, proyecta como una incapacidad, como una falta de seguridad, y de pronto se puede interpretar como que estás diciendo mentiras, o como que no es una persona confiable. Entonces la postura tiene mucho que ver al momento de hablar. Es como cuando usted se sienta a escuchar clases casi acostado en la silla. Total. Yo quisiera prender la cámara de todos, ojalá pudiera, a ver cómo están. En pijama y acostados. Tono de la voz, que sea convincente. A ustedes, si son tímidos muchachos, pues van a tener que cambiar eso porque un investigador judicial tímido como que no, eso como que no me cuadra. Tampoco es que se vayan al extremo de ser agresivos, pero tiene que ser una persona como muy contundente cuando habla. Cuando habla, las preguntas que hace, la actitud que tiene, la forma de encarar a la otra persona. Nosotros estamos entrevistando a una persona que sabemos que es un delincuente, que tiene un prontuario, pues que lleva 5 o 6 horas. Nosotros no podemos, ay, venga, pero usted sí estaba ahí cuando pasaron eso y usted. No, o sea, nosotros no podemos estar con actitudes tan sumisas frente, por ejemplo, a un interrogatorio. Emiliano. Es como en el caso donde yo estoy, aquí con perdón suyo y perdón de todo el mundo, aquí uno no puede ni muy huevón ni muy grosero. Sí sabías que estamos grabando la clase, gracias. Bueno, profe, en esas situaciones saber abordar a la persona, Sí. saberla abordar para poder lograr el objetivo. Claro. Pero entonces mira que es, por ejemplo, ustedes ven los políticos, por ejemplo, ellos manejan una imagen y todo esto de expresión no verbal, ellos lo manejan a la perfección. Cuando saludan a las personas, ustedes no han visto que, por ejemplo, uno le presenta a alguien y a saludar a alguien y lo coge como así, como débil. No, agárrele la mano. O sea, eso tiene que ver mucho con la personalidad. Ustedes no pueden ser tímidos, ustedes no pueden tener miedo de estar preguntándole algo a alguien. ¿Será que le pregunto y se siente mal? No, pues haga las preguntas que tenga que hacer de forma respetuosa, pero no estar como con una posición de que ay, no, es que si le pregunto se va a enojar, oja, ¿qué tal donde le diga tal? No. O sea, eso con un investigador judicial, nada que ver, eso es... No con voz de autoridad, sino de seguridad. Exactamente, de ser seguros con lo que estamos haciendo, claro. Identifica cuándo, cómo, dónde se deben hacer las preguntas. Lo que les decía, llegamos a una escena del crimen, usted agarre todo porque usted de ahí después va a empezar a depurar. Pero si hay alguien que vio, si le dijeron es que el pelado queda allí, ¿qué tal? Vaya y pregúntele, tome nota de todo. Porque usted no sabe de tantas personas que hay, de pronto 3 o 4 le van a quedar sirviendo. Entonces la idea es como hacer la mayor recolección posible de todos estos datos de todas estas personas. En conclusión, esa comunicación no verbal dice mucho de nosotros y tiene mucho que ver con la información que nosotros podamos recopilar. Elizabeth, ¿vas a decir algo? ¿Cuál sería entonces la comunicación? Recuerdan que habíamos hecho una clasificación ahorita, entonces que decíamos de la comunicación se divide en 2 grandes partes, la verbal y la no verbal. Entonces la verbal tenemos la oral, que fue la que acabamos de, bueno, la oral es como lo que hablamos de la entonación, la forma de decir las palabras y eso. Y la escrita. En esa parte de la comunicación escrita, recuerden que ustedes deben ser muy estrictos con todo lo que diligencien, con todos los formatos que elaboren. Mucho cuidado con las horas, con la descripción exacta de qué es lo que le está diciendo la otra persona. Vas a presentar un documento
al fiscal diciendo que tal persona dijo que vio y cuando, no, yo no fui la que lo vio, es que a mí me dijo fulanito, y entonces yo por eso dije que lo había visto. ¿Cómo? O sea, nos dimos cuenta en el último minuto que era un testigo de referencia, lo que no nos va a servir para nada. Entonces hay que cerciorarnos quién fue la persona que vio. Así como va a hablar, escribe, porque eso es el medio de prueba con que usted se puede defender más adelante. Y toda la información que se recopile ahí es trascendental para lograr llevarla a un juicio y que sea esclarecido los hechos. Entonces, en esa verbal, como les dije, entonces la oral, la escrita. Y la no verbal, que es la que tiene que ver con nuestros gestos, nuestra actitud, la forma de expresarnos, las señales del cuerpo. Muchas veces tenemos ciertos tics que pueden ser nerviosos o expresiones que dan a entender al otro de que estamos diciendo mentiras, de que estamos interesados en algo, de que no. Y son muchas cosas, por ejemplo, las cejas, la boca. Hay alguien que por ejemplo, si va a decir algo que le estás diciendo algo que no está de acuerdo, es siempre volteando la boca o miran para otro lado. Se les nota la incomodidad a veces cuando la persona está cruzada de brazos, lo que indica es desinterés o como que está bloqueando la información que le estás dando, que no la quiere percibir, que no está tan receptivo. La posición de los pies, por ejemplo, si estás en una reunión y una de las personas tiene los pies orientados a la salida, o sea, ya se quiere ir, está de afán, no está interesado en la conversación. Entonces, hay muchas cosas que podemos detectar con esos gestos. Y como les digo, esa comunicación no verbal transmite más información de la verbal y escrita. Profe, pues a mí me pasa a veces de pronto esos movimientos, pero los hago inconscientemente. A mí me pasa eso, pero lo hago inconscientemente. Eso es, o sea, uno tiene que ser muy receptivo para saber cuándo sí, cuándo no. O de pronto depende de la persona. Hay personas que de pronto estarse rascando la nariz no implica que esté diciendo mentiras, entonces tampoco es que esto se pueda generalizar al 100, o sea, eso hay que analizar el contexto y la persona como tal. Okay. Puede que para ti uno de los signos al decir mentiras puede ser que te dé risa. Ajá. Y es muy diferente de otras que se rascan la nariz, que miran para otro lado, que se sienten incómodas o que miran hacia atrás y como quien dice no me pregunte más. Jorge, cuéntame. 3 minutos y se acaba la clase, dice ahí. Ok, vamos a ver el video que está en la diapositiva final, ya en este restico de clase. Se los voy a colocar acá en el chat. La idea es que veamos el video. El video dura, creo que 10 minutitos, que sería como el tiempo de la clase. Profe. Para hacerle una acotación con respecto a lo que está diciendo la niña, que no sé quién era que estaba hablando. Bueno, Elizabeth. Cuando se hace una entrevista con respecto al lenguaje corporal y detección de mentiras, siempre se evalúa no un solo gesto, sino la combinación de varios movimientos y gestos a su vez. Porque uno solo no significa lo que está diciendo la profe, no significa absolutamente nada, sino va acompañado de otro. Muchas veces en esos estudios que se hacen, yo estuve haciendo ese diplomado en diciembre y siempre nos explicaban eso. Ejemplo, si usted está en una conversación y sus pies se está inclinando uno hacia la salida, eso es obviamente que usted quiere salir, pero siempre y cuando esté acompañado, por ejemplo, miradas hacia la puerta, tics de nervios y de ansiedad de querer salir, así por el estilo. Eso mismo sucede cuando es con respecto, por ejemplo, a la boca, a los brazos, cuando le están haciendo. Las personas, por lo general, cuando les interesa algo, se acercan y cuando les da algo que no les gusta, retraen el cuerpo hacia atrás. Pero también muchas veces cuando usted está hablando, le están preguntando algo y tiene que esconder, usted puede estar interesado y pone la mano atrás para prestar más atención. Pero si usted quiere evidenciar algo, lo quiere ocultar, se tira hacia atrás y esconde las manos en la parte de atrás, en los bolsillos, para evidenciar que está ocultando algo. Entonces, son combinaciones de una con otra para poder identificar eso. Exacto, y varía de persona a persona, y hay cosas físicas o de salud que tienen mucho que ver. Hay personas muy ansiosas. Y se acabó. Que hay personas, vean el video por favor, que hay personas que